La historia de Reddit de hoy trata sobre cómo mi exesposa intentó obtener una pensión alimenticia de por vida fingiendo estar desempleada. Así que me aseguré de que consiguiera un trabajo del que nunca pudiera escapar y que le pagara menos de lo que jamás hubiera imaginado. El juez bajó la vista hacia los papeles que tenía delante y luego miró a Madison. Señora Carter, está solicitando una pensión alimenticia continua por estar desempleada. Madison asintió levemente con la cabeza, interpretando el papel a la perfección. Sí, su señoría, dijo, con la voz en la mezcla justa de indefensión y dignidad. He estado buscando trabajo activamente, pero dada mi situación, ha sido increíblemente difícil encontrar algo que se adapte a mis habilidades. Casi me río. ¿Buscando trabajo, eh? No había trabajado ni un solo día desde el divorcio. Diablos, tampoco había trabajado mucho antes del divorcio, pero seguro que tenía mucho tiempo para ir de compras, almorzar y hacer escapadas de fin de semana. El juez hojeó sus registros financieros. Aquí dice que ha recibido manutención conyugal mensual durante el último año y medio. Sí, dijo Madison rápidamente, bajando la mirada como si estuviera avergonzada. Pero nunca quise depender de eso. Es solo que las cosas no han funcionado. La actuación fue impecable. Tenía lágrimas acumulándose en las comisuras de los ojos. Su labio temblaba lo suficiente como para parecer creíble pero no patética. Si no la conociera mejor, podría haber pensado que realmente estaba pasando apuros. Pero la conocía mejor, y no me lo creía. El juez asintió. De acuerdo. Necesitaré más documentación sobre su búsqueda de empleo antes de tomar una decisión. Nos dio permiso para retirarnos, y me levanté, ya girándome para irme cuando Madison me agarró del brazo. Su toque fue ligero, casi vacilante. Oye, dijo, dirigiéndome esa mirada, la que usaba cuando quería algo. ¿Podemos hablar? No respondí, solo miré su mano hasta que finalmente la soltó. Vamos, insistió, todavía fingiendo inocencia. No tenemos que hacer esto complicado. Complicado. Una palabra graciosa para lo que ya le había hecho a mi vida. Exhaló lentamente. Bien. Habla. Sonrió como si ya hubiera ganado. Y ahí fue cuando me di cuenta. Todavía pensaba que yo era el mismo idiota al que pisoteaba. Pensaba que se saldría con la suya. Pero no tenía ni idea de que toda su vida estaba a punto de desmoronarse. Solía creer que el amor significaba compromiso. Eso es lo que me decía a mí mismo al principio, cuando Madison hacía berrinches por las cosas más pequeñas y yo encontraba la manera de suavizar las cosas. Era más fácil que discutir. Como aquella vez que estábamos en un restaurante y el camarero le dio accidentalmente agua con gas en lugar de sin gas. Puso los ojos en blanco y apartó el vaso como si estuviera contaminado. Esto no es lo que pedí, dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que las mesas de alrededor la oyeran. El camarero, un chico universitario que no podía tener más de 20 años, se disculpó inmediatamente y se ofreció a solucionarlo. Pero eso no fue suficiente para Madison. Suspiró dramáticamente, se recostó en su silla y negó con la cabeza. No, está bien. Claramente, prestar atención a las instrucciones básicas es difícil. El pobre chico parecía horrorizado. Intervine, como siempre, sonriendo cortésmente y diciéndole que no se preocupara. Pero en cuanto se fue, Madison se volvió hacia mí. ¿Por qué eres siempre tan amable con la gente?, murmuró, pinchando su ensalada con el tenedor. Es patético. Lo dejé pasar. Dejé pasar muchas cosas. Como la forma en que cada pelea, sin importar de qué se tratara, siempre terminaba siendo mi culpa. O como cada vez que metía la pata, le daba la vuelta a la historia hasta que yo era el malo. Me decía a mí mismo que las relaciones se basaban en la paciencia, que si me esforzaba más, si la quería más, ella acabaría encontrándome a mitad de camino. Alerta de spoiler, nunca lo hizo. Madison tenía una relación complicada con el trabajo. Y por complicada, quiero decir que lo odiaba. Saltaba de un trabajo a otro, siempre encontrando una excusa para dejarlo antes de que las cosas se pusieran demasiado serias. El jefe era demasiado controlador, los compañeros de trabajo estaban celosos, las expectativas eran poco realistas. Al principio, no le di mucha importancia. Algunas personas tardan más en encontrar la trayectoria profesional adecuada. Luego, aproximadamente un año después del matrimonio, dejó de buscar por completo. Me dijo que quería centrarse en sí misma durante un tiempo. Yo ganaba buen dinero, así que pensé que estaba bien, que podía tomarse un tiempo para aclararse las cosas. 6 meses se convirtieron en un año se convirtió en 2, y cada vez que sacaba el tema de que trabajara, tenía una nueva excusa. No sé qué quiero hacer todavía. Prefiero esperar la oportunidad adecuada en lugar de precipitarme en algo.
Necesito estar en el espacio mental adecuado primero. Pero nunca estaba en el espacio mental adecuado. Mientras tanto, yo trabajaba 50 horas semanales, pagando todo, mientras ella se sentaba en casa fingiendo que estaba en una especie de viaje espiritual de autodescubrimiento. ¿Y la peor parte? Actuaba como si me estuviera haciendo a mí un favor. Deberías estar contento, decía. Me ocupo de las cosas en casa para que no tengas que estresarte. Excepto que no lo hacía. Los platos se apilaban, la ropa se quedaba en las cestas durante semanas. Llegaba a casa y encontraba recipientes de comida para llevar en el mostrador porque estaba demasiado ocupada escribiendo en su diario para cocinar. Una noche, llegué a casa agotado y el fregadero estaba lleno de platos sucios. Suspiré y me arremangué. Madison, estuviste en casa todo el día. No pudiste lavar los platos. Levantó la vista de su teléfono, realmente ofendida. Disculpa, Spiro. Necesitaba un descanso hoy. ¿Entiendes lo emocionalmente agotador que es estar solo todo el día? Ese fue el momento en que me di cuenta de algo. Ella no era una compañera. Era una sanguijuela. Permanecí en ese matrimonio mucho más tiempo del que debería. Cada vez que pensaba en irme, me convencía de que esperara. Tal vez cambiaría. Tal vez las cosas mejorarían. Tal vez yo no me estaba esforzando lo suficiente. No era lo suficientemente infeliz como para irme. Hasta que la pillé engañándome. No voy a mentir. Cuando lo descubrí, mi primera reacción ni siquiera fue de enfado. Fue de alivio. Porque por fin tenía una razón para marcharme. No más segundas oportunidades, no más culpa, no más conversaciones de pero podemos arreglarlo. Hice las maletas, conseguí un abogado y pensé que eso era todo. Pero Madison no iba a dejarme ir tan fácilmente. Se hizo la víctima. Le dijo al tribunal que había renunciado a oportunidades de trabajo para ser mi esposa, que había dependido económicamente de mí durante años, que no tenía forma de mantenerse ahora. Interpretó el papel perfecto, indefensa, traicionada, abandonada. Y ganó. Se fue con la mitad de todo y una pensión alimenticia de por vida. No tenía que trabajar, no tenía que mover un dedo. Yo le pagaba a ella por existir. Y le encantaba cada segundo. Durante un tiempo, simplemente lo acepté. Me dije a mí mismo que no podía hacer nada, que así era como funcionaba el sistema. Hasta el día que me encontré con una vieja amiga común, Anna. No habíamos hablado mucho desde el divorcio, pero me apartó a un lado con una mirada culpable en su rostro. Mira, dijo, no quiero involucrarme, pero deberías saber que Madison ha estado presumiendo. Fruncí el ceño. ¿Presumiendo? ¿De qué? De cómo engañó al tribunal. De cómo vive de tu dinero y nunca tiene que trabajar. Sacó su teléfono y se desplazó por los mensajes, luego me mostró capturas de pantalla. Mensajes de texto de Madison a una de sus amigas, riéndose de lo estúpido que fui por aceptar la pensión alimenticia. Juro que debería dar una clase sobre cómo hacer que los hombres paguen por tu estilo de vida. Es realmente gracioso que no tenga que trabajar y él no pueda hacer nada al respecto. Básicamente, él es mi sueldo en este momento. ¡Oh, meo! Se me revolvió el estómago. Nunca había planeado mantenerse a sí misma. Nunca había tenido la intención de trabajar. Solo había estado esperando el momento adecuado para atraparme como su cajero automático personal. Y yo había caído en sus manos. Pero mientras estaba allí leyendo esos mensajes, algo dentro de mí cambió. Pensaba que yo era un sueldo. Pensaba que estaba atrapado. Pero se equivocaba. Porque todavía me quedaba un movimiento. Y me iba a asegurar de que nunca lo viera venir. No iba a quedarme de brazos cruzados. Madison pensaba que me tenía atrapado. Pensaba que había jugado con el sistema a la perfección, que se había ido con la mitad de todo, que se había asegurado un sueldo mensual de mi parte para el resto de su vida. Lo tenía todo planeado. Hasta que se volvió codiciosa. Podría haberse llevado lo que tenía e irse. Podría haber mantenido la cabeza gacha, seguir cobrando sus cheques de pensión alimenticia y vivir tranquilamente. Pero no, tenía que presumir. Tenía que regodearse. Tenía que burlarse de toda mi vida. Miré las capturas de pantalla que Anna me había enviado, releyendo los mensajes una y otra vez. Juro que debería dar una clase sobre cómo hacer que los hombres paguen por tu estilo de vida. Es realmente gracioso que no tenga que trabajar y él no pueda hacer nada al respecto. Básicamente, él es mi sueldo en este momento. ¡Alameo! Dejé mi teléfono y exhalé lentamente. Había aceptado mi pérdida. Me había tragado mi orgullo, había encajado el golpe y había intentado seguir adelante. Pero ahora estaba viendo la prueba de que ella nunca había necesitado el dinero. Que esto nunca se había tratado de supervivencia, ni de justicia, ni de apoyo. Se trataba de ganar.
Y entonces me di cuenta de que estaba harto de dejarla ganar. No solo iba a detener su pensión alimenticia, iba a hacer que se arrepintiera de haber pensado que podía vivir de mí. Pero tenía que ser inteligente. No podía simplemente ir a los tribunales y exigir que le cortaran el suministro. Lloraría, se haría la víctima, le daría la vuelta a la historia. Si hacía un movimiento directo contra ella, encontraría la manera de escabullirse. No, necesitaba un plan real. Algo que le hiciera pensar que seguía ganando. Algo que le hiciera caer en su propia ruina voluntariamente. Así que empecé a investigar. Llamé a mi abogado, me hice el tonto, actué como si solo tuviera curiosidad. Le dejé hablar, explicándome los pormenores de la pensión alimenticia, preguntándole qué circunstancias podrían poner fin a los pagos antes de tiempo. La respuesta fue simple: si se volvía a casar, la pensión alimenticia terminaba inmediatamente. Pero Madison no era estúpida. No iba a renunciar a su boleto dorado solo para que algún chico se sintiera seguro. Pero había otra manera. Si conseguía un trabajo estable a largo plazo que le proporcionara suficientes ingresos, el tribunal ya no la consideraría necesitada de mi apoyo. Me recosté en mi silla y sonreí. Esa era su debilidad. Madison había pasado años evitando el trabajo real. Saltaba de un trabajo a otro, dejando de trabajar en cuanto las cosas se ponían difíciles. Siempre tenía una excusa. El jefe era tóxico, el ambiente era agotador, las expectativas eran poco realistas. Le gustaba la idea de una carrera de alto estatus, pero odiaba trabajar realmente. Quería ser admirada, ser importante, pero no quería esforzarse. Sabía que no aceptaría cualquier trabajo. Necesitaba algo que se sintiera exclusivo, algo que sonara impresionante, algo que se ajustara a su inflado sentido de autoestima. Así que no iba a encontrarle un trabajo. Iba a hacer que ella encontrara uno por sí misma. Y me iba a asegurar de que fuera el peor error de su vida. Sabía que Madison nunca aceptaría un trabajo normal. Pensaba que era demasiado buena para cualquier cosa básica, cualquier cosa que requiriera un esfuerzo real. Si iba a trabajar, tenía que ser algo que se sintiera prestigioso, algo que hiciera que la gente la mirara con admiración. Así que me aseguré de que eso fuera exactamente lo que encontrara. No solo creé una oportunidad de trabajo, creé una trampa. Empecé con una empresa. No una falsa, una empresa registrada real. Una pequeña empresa de consultoría, técnicamente real, pero solo de nombre. Había hecho que un abogado la creara hacía meses para un trabajo no relacionado, pero ahora tenía un nuevo propósito. A continuación, construí la ilusión, un sitio web, una marca profesional, direcciones de correo electrónico, incluso un puñado de perfiles falsos de LinkedIn para que pareciera legítima. Hice que pareciera exclusiva, el tipo de lugar que no publica ofertas de trabajo públicas, que solo contrata a personas a través de referencias. Luego, puse el cebo. Madison todavía tenía amigos en común en nuestro antiguo círculo social. Todavía mantenía las apariencias, todavía intentaba que pareciera que estaba bien conectada. Casualmente le mencioné a uno de ellos, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera, que una firma de branding de alto nivel estaba buscando discretamente a alguien para unirse a su equipo. Sabía exactamente cómo reaccionaría. No se presentaría de inmediato. Actuaría como si no estuviera interesada, como si fuera demasiado buena para lanzarse a cualquier oportunidad. Pero una semana después, allí estaba, preguntando por ello. Me aseguré de que tuviera que trabajar para entrar. Primero, tenía que contactar a través de uno de los ejecutivos de la empresa. Hice que un amigo, un actor que conocía, se encargara de la llamada, haciendo que pareciera que solo estaban considerando candidatos de alto valor. Ella interpretó el papel a la perfección. Madison se vendió a sí misma con ahínco. Habló de su experiencia, de cómo siempre había querido estar en la consultoría de alto nivel, de cómo tenía ojo para el branding de lujo. Se lo tragó todo. Luego llegó la entrevista final. La llevaron a una oficina real, un espacio alquilado, un entorno profesional, todos los detalles adecuados para que pareciera real. Salió de esa reunión pensando que se había ganado la lotería. Un trabajo en una firma respetada, una industria exclusiva, un lugar donde podía establecer contactos con gente de alto nivel. Firmó el contrato en el acto. Y ahí fue cuando se acabó todo para ella. El trabajo no era lo que ella pensaba. Era técnicamente real, pero el puesto, las tareas, el trabajo diario, nada de lo que esperaba. El primer día, le asignaron tareas de investigación de marca, lo que significaba sentarse en una oficina pequeña y clasificar montones de informes de consumidores. El segundo día, se encargaba de la introducción de datos.
Al final de la primera semana, la enviaban a buscar cafés para los ejecutivos senior. Hacía recados, contestaba el teléfono. Era una asistente, una oficinista glorificada. No asesoraba a marcas de lujo, iba a buscar pedidos de comida. Y lo peor de todo, ganaba justo el dinero suficiente para que los tribunales la consideraran financieramente independiente. Su pensión alimenticia, desaparecida. Se había encerrado en un trabajo a tiempo completo y mal pagado, y no podía renunciar, no sin perderlo todo. Me llamó 2 semanas después. Su voz era una mezcla de furia y desesperación. ¿Crees que esto es gracioso? Espetó. Sonreí, estirándome en el sofá. ¿Qué es gracioso? Me tendiste una trampa, Cecil. Este trabajo es una broma. Madison, tú aceptaste el trabajo. Tú estabas muy emocionada por él. ¿Recuerdas? Me engañaste para que hiciera esto, espetó. Ni siquiera gano lo suficiente para... La interrumpí. Ganas lo suficiente para ser financieramente independiente. Eso es todo lo que importa. Silencio. Podía oír su respiración rápida y superficial. Buena suerte en el trabajo, dije, y luego colgué. Pensaba que me había engañado. Pensaba que se había asegurado una vida fácil. Pero al final, se había metido de lleno en el peor trabajo imaginable. Madison duró 3 meses antes de que finalmente se rompiera. Al principio, intentó convencerse de que no era tan malo. Les dijo a sus amigos que solo se estaba adaptando al nuevo trabajo, que estaba trabajando en cosas más importantes entre bastidores. Se negaba a admitir que había caído directamente en un desastre. Pero yo sabía más. Sabía que era miserable. Tenía gente vigilándola. No de forma espeluznante, solo viejos conocidos que todavía trabajaban en los mismos círculos, gente que sabía cómo mantenerme informado. Y las historias eran impagables. Madison, la mujer que solía presumir de no tener que trabajar nunca, ahora estaba atrapada en un pequeño cubículo, recibiendo órdenes de gente que antes pensaba que estaba por debajo de ella. No asistía a reuniones de marcas de alto perfil, grapaba informes y organizaba hojas de cálculo. No estaba estableciendo contactos con profesionales de élite, la regañaban por etiquetar mal el inventario de productos. Era un infierno para ella. Y supe el momento exacto en que se dio cuenta. Una tarde, recibí una llamada de Anna, la misma amiga que me había enviado las capturas de pantalla de Madison regodeándose por quitarme el dinero. No vas a creer lo que acabo de ver, dijo, apenas capaz de contener la risa. Había estado en un restaurante de lujo del centro cuando vio a Madison. Pero Madison no estaba cenando en el lujo. Estaba sirviendo mesas. La supuesta consultora de branding de lujo ahora estaba sirviendo la misma gente con la que solía codearse. Parecía agotada, humillada, completamente fuera de lugar. ¿Y la guinda del pastel? Algunos de sus viejos amigos estaban allí, la misma gente con la que una vez había presumido de no tener que trabajar nunca. Ahora la veían llevar una bandeja de bebidas, obligada a sonreír y... Fingercake era feliz. Era el hazme reír. Y yo no había terminado. Madison todavía se aferraba a la esperanza. Le quedaba una última carta que jugar, renunciar. Pensó que tal vez si aguantaba unos meses, podría renunciar con gracia, hacer que pareciera que estaba pasando a mejores oportunidades. Pero no leyó el contrato con suficiente atención. Porque había firmado un acuerdo laboral a largo plazo, un contrato que la ataba por un periodo determinado, con sanciones económicas si lo rompía antes de tiempo. Podía renunciar, pero si lo hacía, debería miles en concepto de incumplimiento de contrato, dinero que no tenía. Así que estaba atrapada, obligada a trabajar en un trabajo que odiaba por el dinero justo para cortar su pensión alimenticia, sin salida. Ahora vivía al día. Sin bolsos de diseño, sin escapadas de lujo, solo la dura realidad de una vida que nunca quiso. Y entonces me volvió a llamar. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Esta vez no empezó con insultos. Su voz estaba cansada, derrotada. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Me recosté, fingiendo pensar. ¿Planeando qué? Esto, espetó. El trabajo, el contrato, todo. ¿Cuánto tiempo llevas tendiéndome una trampa? Sonreí. Madison, tú encontraste ese trabajo tú sola, ¿recuerdas? Dijiste que era perfecto para ti. Soltó una risa amarga. ¿De verdad crees que esto es gracioso? Guard silencio. ¿Sabes qué? Murmuró. Espero que te sientas bien contigo mismo. Espero que arruinar mi vida haya valido la pena. Podía oír la frustración, la ira, pero sobre todo podía oír la impotencia. Porque por primera vez, no tenía control. Ninguna cantidad de encanto, manipulación o excusas iba a arreglar esto para ella. Se lo había hecho a sí misma.
Exhalé lentamente, dejándola reposar en el silencio por un momento antes de hablar. Disfruta de tu turno, Madison. Luego colgué. Nunca me volvió a llamar. No porque no quisiera, sino porque sabía que no quedaba nada que decir.